buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a estas clases de apoyo mediante estos videos de la materia Física 2 de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional del curso 2B1. Soy la ingeniera Nancy Brambila, la titular de esta asignatura, conjuntamente con los jefes de trabajos prácticos, los ingenieros Agustín Cravero y Guillermo Gilberto. Vamos a llevar adelante estas clases en la modalidad virtual por las condiciones impuestas por la pandemia que nos condicionan en este sentido. Entonces, vamos a utilizar básicamente para el dictado de las clases como eje central el aula virtual por autogestión y la autogestión, las dos cosas, el aula virtual y la autogestión, y nos vamos a apoyar para el dictado en ya sea clases online, clases de consulta en esa modalidad y videos para orientarlos a ustedes en los temas que vamos a tratar en esta asignatura. Bien, entre los objetivos de nuestra asignatura, básicamente abordamos los fenómenos físicos relacionados con la electricidad, el magnetismo y los procesos térmicos. También vamos a ver algo de óptica física y ecuaciones de Maxwell en los últimos dos capítulos. Pero centralmente podríamos decir que nuestra materia toma los conceptos de calor y termodinámica y los conceptos de electricidad y magnetismo, que son los que abarcan la mayor parte del desarrollo de la materia. La bibliografía, el reglamento de cátedra y libros en la versión PDF para su consulta se encuentran todos disponibles en el aula virtual, al igual que material relacionado con material didáctico específico que hemos desarrollado los profesores y material que hemos seleccionado los profesores para contribuir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos abordados en nuestra materia Física 2 son fundamentales y centrales para las materias de las distintas carreras y las distintas especialidades de ingeniería, con lo cual es muy importante que cumplamos con los objetivos que tenemos en esta materia, que es que podamos abordar los fenómenos físicos relacionados con los procesos térmicos, la electricidad y el magnetismo, a través de modelizaciones matemáticas, interpretando adecuadamente los problemas, tomando en cuenta las unidades y los demás elementos relacionados con el abordaje de una problemática que perfectamente se nos puede presentar luego en la industria o en cualquier área técnica. O sea, estamos desarrollando en alguna medida el método científico en cuanto a cómo abordamos un enunciado, una situación problemática y la resolvemos a través de interpretarla, modelizarla matemáticamente y luego de resolverla con las herramientas y fórmulas adecuadas, habiendo elegido las herramientas y fórmulas adecuadas, poder evaluar con algún sentido práctico y sentido común si los resultados a los que llegamos son resultados razonables, esperables, que tengan sentido común. Bienvenidos entonces, vamos a empezar hoy a trabajar con los primeros dos capítulos o dos unidades de nuestra materia que tiene que ver con calor termodinámica. El tema que vamos a abordar entonces es calor y termodinámica. Para desarrollar este tema nos vamos a apoyar en un material a modo de presentación de PowerPoint que también ustedes tienen disponibles junto a otro, como les decía, en el aula virtual. Yendo a la presentación, podemos decir que el primer
los primeros conceptos que vamos a manejar en estas primeras unidades tienen que ver con conceptos de temperatura y calor. Podríamos pensar qué es la temperatura, cómo definimos la temperatura. Bueno, ahí tenemos una definición. Dice que la temperatura es la medida de la energía cinética de los átomos y las moléculas de un sistema. Esta es una definición de temperatura que tiene que ver con un abordaje conceptual desde la parte microscópica, ¿no es cierto? Nosotros también podríamos decir que la temperatura se pone en evidencia como una sensación física que nos produce un cuerpo cuando lo tocamos. Eso lo tenemos como una práctica cotidiana o habitual. También podemos decir, y también es una cuestión bastante usual de visualizar, que existen cambios en los cuerpos cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, los materiales experimentan dilatación cuando incrementa la temperatura. En general, no siempre. Estas propiedades que tienen que ver con la variación de una propiedad física con el cambio de temperatura se denominan propiedades termométricas de los materiales y de hecho que se usan en la fabricación de termómetros y de otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos indicado ahí en el primer esquema que podemos ver es un termómetro de líquido en vidrio. Estos termómetros de líquido en vidrio hacen uso de esta propiedad termométrica que tiene que ver con la dilatación de un material contenido en otro material, en este caso un líquido. Si nosotros quisiéramos ver cómo fabricamos una escala, por ejemplo, para medir temperatura, podríamos tomar un líquido colocado dentro de un vidrio, un termómetro de líquido en vidrio, y llevar el termómetro a un baño en donde coexista hielo y líquido. En ese caso se define como que está a una temperatura, esa coexistencia de estas dos fases del agua, líquido y sólido, se define como el 0 Celsius, 0 grados Celsius. Es la escala de Celsius. Y cuando llevamos ese mismo termómetro a un baño de líquido y vapor, ahí está a 100 grados Celsius, hacemos una marca ahí y tenemos indicada la temperatura de 100 grados Celsius. Hemos fabricado una escala de temperatura, la escala Celsius. Solo nos falta dividir en 100 esa distancia entre esa longitud entre marcas que acabamos de hacer a 0 y 100 grados para decir que cada una de esas divisiones, de esas 100 divisiones, corresponde a un grado. Hemos fabricado una escala de temperatura Celsius. Esto que es el grado Celsius es lo que habitualmente se denomina mal como grados centígrados. Además, existen otras escalas, como por ejemplo la escala Fahrenheit, de uso en países de habla inglesa, y la escala Kelvin, que es la temperatura termodinámica. Por favor, les pido que ustedes revisen en la bibliografía que les dimos las definiciones de las distintas escalas y las equivalencias entre esas escalas. Hay una equivalencia directa entre las escalas, lo pueden experimentar también a la obtención de las equivalencias a través de los ejercicios de la guía de ejercicios que hemos compartido también en el aula virtual. Bien, además, otra propiedad termométrica podría ser la variación, por ejemplo, de una resistencia eléctrica del valor
de los ohm, de la resistividad particularmente o de la resistencia eléctrica con la temperatura. Ese es el principio también de otro tipo de sensores, que son sensores que hacen uso de esta propiedad termométrica, en donde varían algunos parámetros eléctricos como la resistencia eléctrica en función de la temperatura. Termocuplas, termómetros del tipo PT100 o PT1000 hacen uso de este tipo de propiedad termométrica. Así que los invito a revisar un poco más en la bibliografía acerca de esto, para luego respondan algunas de las preguntas que se van a plantear como actividades para ustedes. La medición de temperatura con un termómetro hace uso del principio cero de la termodinámica, que define que si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, estamos llevando el concepto de equilibrio térmico en donde se igualan la temperatura de ambos cuerpos. Este es el principio que utiliza un termómetro para llevar adelante una medición, como vamos a ver más adelante. Asociado a este concepto de temperatura, tenemos que reflejar también el concepto de calor. ¿Y qué es el calor? Decimos que calor es energía que se transfiere por diferencia de temperatura. Es decir, que nosotros estamos en condiciones de decir que cuando dos cuerpos A y B tienen diferencias de temperatura, como por ejemplo el termómetro y el baño A que está indicado en el dibujo de abajo de la filmina, después de un cierto tiempo se alcanza esa condición de equilibrio térmico a la que hacíamos referencia, y podemos decir que ambos cuerpos están a la misma temperatura. Si suponemos que el baño representado con la letra A, T sub A, temperatura T sub A, está a mayor temperatura que el termómetro, cuya temperatura inicial es T sub B, observamos que lo que va a ocurrir cuando sumerjamos el termómetro en este baño es que va a pasar calor del cuerpo de mayor temperatura, baño A, al cuerpo de menor temperatura, termómetro B. Si el proceso fuera inverso, ocurriría que el baño estaría a menor temperatura que el termómetro. Es decir, el equilibrio térmico se logra cuando el cuerpo de mayor temperatura cede calor al cuerpo de menor temperatura. El cuerpo de mayor temperatura cede calor al cuerpo de menor temperatura. Esto que venimos diciendo, entonces, se representa en la siguiente diapositiva: el concepto de temperatura de equilibrio. Decimos que una cantidad de calor, delta Q, se transfiere desde un sistema de mayor temperatura a un sistema de menor temperatura. Ahora bien, la cantidad de calor transferida es proporcional al cambio de temperatura, delta T. Este es el principio, uno de los principios de calorimetría y el principio de funcionamiento, podríamos decir, o que representa el funcionamiento de un calorímetro. La cantidad de calor transferida es proporcional a la diferencia de temperatura, y la constante de proporcionalidad es lo que se denomina capacidad calorífica del sistema. La capacidad calorífica del sistema es una característica que está relacionada con la estructura molecular de un sistema o de un elemento. Ahí vemos la fórmula que representa o que modeliza matemáticamente este fenómeno o este comportamiento. Entonces, si los cuerpos A y B
como estábamos refiriéndonos en la anterior filmina, que la replico nuevamente aquí, están a diferentes temperaturas, supongamos que T sub A es mayor que T sub B, podríamos pensar que el cuerpo A cede calor, un delta calor, a través de una expresión matemática que tiene que ver con la capacidad calorífica del cuerpo A por la diferencia de temperatura. Temperatura T o de equilibrio menos temperatura A o inicial. Al ceder calor, podríamos decir que ese calor es un calor negativo. El cuerpo B recibe calor, delta Q sub B, igual a su capacidad calorífica, C sub B, por temperatura final o de equilibrio menos temperatura inicial, T sub B. Entonces, la cantidad de calor que recibe el cuerpo B es mayor que cero, es positiva. En definitiva, por el principio de conservación de la energía y asumiendo que estamos en un sistema que podemos considerar como ideal, donde las pérdidas son despreciables, o teórico, donde las pérdidas son cero, la cantidad de calor que cede el cuerpo A tiene que ser igual a la cantidad de calor que recibe el cuerpo B. Eso se representa en la fórmula que está indicada ahí abajo, delta Q sub A más delta Q sub B igual a cero. Luego, la temperatura de equilibrio, si esa es nuestra incógnita, porque conocemos, porque pudimos medir las temperaturas iniciales, T sub A y T sub B, y además conocemos las capacidades caloríficas de los materiales que estamos hablando, podemos despejar entonces la temperatura de equilibrio, que se obtiene como una media ponderada, como se indica en la expresión que estoy indicando en este momento con el cursor. Bien, hemos definido entonces la capacidad calorífica del sistema. Asociada con la capacidad calorífica de un sistema, vamos a definir el calor específico. La capacidad calorífica de la unidad de masa se llama calor específico. Hemos presentado aquí entonces esta relación que acabo de indicar. La fórmula para dar la transferencia de calor delta Q en función de la masa y el calor específico y el cambio de temperatura se expresa en la fórmula indicada abajo. El calor específico se puede definir como la cantidad de calor que hay que suministrarle a 1 gramo de agua de una sustancia para que eleve 1 grado Celsius su temperatura. Decíamos que calor es energía que se transfiere por diferencia de temperatura. Calor es energía, con lo cual se demuestra, Joule demostró, que hay una equivalencia entre el calor y el trabajo. Esa equivalencia en realidad está haciendo una relación de unidades. Una caloría es equivalente a 4,186 Joule. Por la forma en que se definió calor, históricamente, se usó la unidad calorías. La unidad calorías no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, sí Joule, que es la unidad de energía del Sistema Internacional de Unidades. Si utilizamos las unidades históricas de calor, caloría, podríamos decir que el calor específico del agua es 1 caloría por gramo y por grado Celsius. Es la cantidad de 1 caloría sería la cantidad de calor que hay que agregarle a 1 gramo de agua para que eleve 1 grado Celsius su temperatura. La unidad de calor específico que más se usa es esta de calorías por gramos por grados. Y hay mucho de esto en la guía de ejercicios. Sin embargo, no tenemos que dejar de tener presente que en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, el calor específico se tiene que expresar en Joule
por kilogramo masa y por Kelvin. Kelvin es una de las unidades de medición de temperatura que ya habíamos considerado. Entonces hay que tener en cuenta la conversión como está indicado ahí. Se presenta a modo de ejemplo aquí, ustedes pueden consultarlo en la bibliografía, el calor específico de algunas sustancias en las unidades del sistema internacional. Por ejemplo, para el acero, el calor específico es 460 Joule por kilo por Kelvin. Pueden consultar con otras, pueden consultar en la bibliografía los datos de otros materiales, los calores específicos de otros materiales y sustancias. Es posible determinar el calor específico de alguna sustancia desconocida a través de estas expresiones que estuvimos trabajando de calorimetría. Utilizando este concepto de que la cantidad de calor recibido o cedido por un cuerpo se calcula a través de esta expresión, Q, calor es igual a la masa por el calor específico, por la diferencia de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, y haciendo uso de un dispositivo que se denomina habitualmente calorímetro, consistente en un vaso aislado, que tiene una determinada masa de agua, termómetros para medir temperaturas iniciales y finales, agitadores para buscar una homogenización térmica del baño para llegar al equilibrio térmico de manera más eficiente. Se puede, trabajando con una masa también medida, calcular el calor específico de esa sustancia incógnita. Para lo cual vamos a pasar primero, y luego vamos a volver a las fórmulas, a un esquema en donde se está representado eso, que es una práctica que hacemos habitualmente en el laboratorio. Tenemos un vaso aislado, en este caso un termómetro que está midiendo la temperatura dentro del baño, una masa M, una cierta cantidad de agua. Se mide entonces inicialmente la temperatura inicial de este calorímetro, del agua en este calorímetro. Conocemos la cantidad de masa, la masa de la cantidad de agua que está en el calorímetro, y también conocemos lo que se llama la constante K o pi del calorímetro, que ya vamos a ver cómo lo podemos obtener, que en realidad está representando esta equivalente en agua del calorímetro en cuanto a la cantidad de calor que va a absorber el calorímetro o ceder el calorímetro al momento del equilibrio térmico. Podríamos en un principio también pensar que si hacemos una condición ideal en donde el calorímetro no absorbe calor, podríamos llegar a despreciar, o absorbe muy poco calor, podríamos llegar a despreciar eso. Pero en principio lo que tenemos que conocer es la masa de agua del calorímetro, la temperatura inicial de esa masa de agua. Luego tenemos la pieza indicada ahí con M minúscula y como ese cuadradito o cubo negro, la cual también conocemos su masa, la hemos pesado en una balanza antes de empezar, antes de introducirla al calorímetro, y la hemos llevado a una cierta temperatura T en otro baño. Luego, lo que se hace es llevar esa masa rápidamente e introducirlo en el vaso aislado y esperar hasta que se llegue a la temperatura de equilibrio. Con lo cual tendríamos una situación inicial de cada una de las masas que intervendrían en este equilibrio térmico y la masa y el equilibrio, la temperatura
de equilibrio, que es a la que se llega cuando se pone en contacto la masa de este sólido con la masa de agua. Entonces, por supuesto que esta experiencia se debe hacer con cuidado. El concepto es que todas las variables se pueden medir y se despeja de la fórmula la capacidad calorífica, el calor específico del elemento incógnita sobre el que estamos trabajando. Se debe tener en cuenta cuando uno hace la experiencia del laboratorio, que desafortunadamente no creo que la podamos hacer con ustedes en esta oportunidad, que las pérdidas o las incertidumbres o errores asociados a esta medición para tener un resultado final completo, evaluando también la incertidumbre en la determinación del calor específico del sólido. Es decir, entonces, que volviendo a las fórmulas, diríamos que la experiencia se realiza con el calorímetro que hablamos, pero en realidad el calorímetro tiene una determinada masa del propio calorímetro, del vaso del calorímetro, que tiene a su vez un calor específico dependiendo del material que esté construido, la masa del termómetro, de la parte sumergida del termómetro, y el calor específico si es un termómetro en vidrio, del vidrio de que está construido el termómetro, la masa del agitador, si es que tenemos un agitador con el calor específico del material, supongamos que sea de aluminio, la masa M mayúscula del vaso de la masa del agua propiamente dicho, del calorímetro y su calor específico, que sería 1 si lo tomamos en unidades de calorías, por gramo y por grado Celsius, y M minúscula y C minúscula son la masa y el calor específico desconocido a la temperatura inicial T. Fíjense que en este caso la fórmula que estaría dándonos el equilibrio térmico estaría puesta de esta forma, en donde se suma cada uno de los términos. Estos términos vendrían a ser los calores, las capacidades caloríficas, porque como ustedes ven está multiplicada la masa por el calor específico en cada caso. En este caso la M mayúscula, el calor específico es 1 si lo tomamos en las unidades de calorías por gramos y por Celsius, como habíamos dicho. Entonces, fíjense que aquí también está citado como que se indica como K a la suma de todas las capacidades caloríficas de los elementos que integran el propio calorímetro, que es algo que tenemos que caracterizar. Se denomina K, o en algunos casos con la letra, con el número pi, que es el equivalente en agua del calorímetro. Por lo tanto, luego abajo, una vez que hayamos hecho la experiencia de conocer ese K o pi que es propio de cada calorímetro, podremos tenerlo para colocarlo directamente en esta expresión y despejar C minúscula, que es el calor específico incógnita o desconocido que estábamos buscando. En la próxima diapositiva se presenta la experiencia que tendríamos que hacer para determinar, si no lo tuviéramos como dato, el equivalente en agua del calorímetro, este valor K o pi que les acabo de mencionar. Se hace el mismo proceso que para la medición de un calor específico, que es el uso clásico del calorímetro, solamente que en lugar de poner un elemento con capacidad, con calor específico desconocido, se coloca agua a una temperatura conocida. Entonces, como ustedes ven, empleando siempre la misma fórmula, calor cedido es igual a calor absorbido, se puede en este caso despejar el valor K o T del calorímetro, o pi, perdón, del calorímetro. Bien, continuando entonces con calor y
dejando por un momento el tema del calorímetro, esta experiencia de calorímetro del laboratorio a la que estábamos haciendo referencia y las fórmulas que rigen o los modelos matemáticos que rigen este comportamiento, me gustaría volver un poquito al tema de los calores específicos de algunas sustancias a través de esta tabla para hacerles algunas preguntas que luego reflejaremos en las actividades que vamos a programar. Por ejemplo, aquí no está el calor específico del agua. ¿Cómo será el calor específico del agua respecto al calor específico de estos materiales? ¿Será mayor? ¿Será menor? En función de esa respuesta, ¿qué uso se le da al agua en cuanto al almacenamiento de energía térmica? Me gustaría que indagaran un poco sobre estas cuestiones para conversarlas o para tener una devolución suya en las actividades planeadas o pactadas a continuación. Por otro lado, otra cuestión que me interesaría plantearles es la siguiente pregunta. Siempre vamos a usar, siempre que agreguemos calor a una sustancia, ¿va a aumentar su temperatura? ¿Ese es el único fenómeno que ocurre? En realidad, debo decirles que no. En algunas situaciones, la cantidad de calor que agreguemos a una sustancia o a un elemento se utiliza, por ejemplo, para producir cambios de fase del elemento. Por ejemplo, si nosotros agregamos calor, suministramos calor a un trozo de hielo que esté a 0 grados, y estamos midiendo la temperatura, vamos a poder comprobar que la temperatura del hielo, por más que se está derritiendo, o de ese conjunto agua y hielo, permanece en 0 grados. El hielo se está fundiendo y eso implica, digamos, para eso se utiliza la energía en forma de calor que se le está suministrando, para generar un cambio de fase. Los cambios de fases más corrientes incluyen la solidificación de líquido a sólido, la fusión de sólido a líquido, la vaporización de líquido a vapor, la condensación de gas a vapor y la sublimación que iría directamente de sólido a gas. El hecho de que la temperatura permanece constante durante cambios de fase puede entenderse en función de la teoría molecular y tiene que ver con que ese calor se utiliza como energía necesaria para vencer la atracción intermolecular de los distintos estados. Con lo cual, encontramos una nueva situación. Cuando tenemos que durante el proceso de agregar calor a un elemento se producen cambios de fase, vamos a tener que tener en cuenta el calor necesario para fundir una cierta masa de un determinado material. Y eso va a estar dado esa cantidad de calor va a ser función de la masa y de los calores latentes de fusión y de vaporización de los distintos elementos o materiales. Por ejemplo, para el caso del agua, a una presión de 1 atmósfera, el calor latente de vaporización es 2,26 megajoule por kilo o 540 kilocalorías por kilo. También para el agua, el calor latente de fusión de esa sustancia a la presión de 1 atmósfera es igual a 333,5 kilojoules por kilo o bien 79 kilocalorías por kilo. Entonces, los invito a
buscar en los libros estos datos o estas constantes que no son tan constantes porque dependen de la presión a la cual se realice el cambio de fase, pero a buscar estos datos de los calores latentes de vaporización y de fusión de las distintas sustancias. Y para seguir adelante y cerrar un poco en este punto este tema, los invito a plantear esta pregunta, les invito a plantearse y resolver esta pregunta o este interrogante. ¿Cuánto calor es necesario suministrar para transformar 1,5 kilos de hielo a menos 20 Celsius y a una atmósfera en vapor? Y siguiendo con las preguntas interesantes, también nos podríamos plantear cuánto hielo tenemos que añadirle a un vaso grande de la bebida que usted prefiera para reducir su temperatura de 20 grados Celsius a 0 grados. Continuando, dijimos que calor es energía y que Joule, a través de un experimento que está esquematizado en la siguiente diapositiva, obtuvo el equivalente mecánico del calor. Joule encontró que la temperatura de un sistema puede elevarse dándole calor a través de lo que acabamos de desarrollar recién, pero también se puede elevar la temperatura de un sistema realizando trabajos sobre él y que la energía mecánica es proporcional al calor. En este experimento de Joule está acá sintéticamente representado, incluso como una experiencia, se va a presentar a continuación, y se trata de una pesa que se mueve con una velocidad prácticamente constante y va perdiendo energía potencial. Como consecuencia de esa pérdida de energía potencial, se mueven las aspas de un agitador y se calienta el agua debido a la fricción. Si este bloque de masa m desciende una altura h, la energía potencial va a disminuir en proporción al peso por la altura, m por aceleración de la gravedad por la altura. Y esta sería la energía que, si consideramos que las pérdidas son despreciables, que se utiliza para calentar el agua. Joule encontró que la disminución de la energía potencial es proporcional al incremento de temperatura del agua, y esa constante de proporcionalidad es igual a 4,186 Joule por gramos por grado Celsius. Por lo tanto, se necesitaría 4,186 Joule de energía mecánica para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Y de ahí tenemos, a través de esa cuestión experimental, la equivalencia entre las unidades de energía calórica tradicionales, calorías, y las unidades de energía del sistema internacional, Joule. Una caloría, 4,186 Joule. No olvidemos que las unidades deben manejarse con cuidado y son partes del resultado. A continuación se presenta una experiencia simulando el experimento de Joule. Se las dejo como inquietud para que ustedes la analicen. Ahí se da una situación particular de una masa de 50 kilos masa, de una cantidad de agua de 100 gramos de agua, de una altura de donde se deja caer la masa de 1 metro, y la medición con el termómetro que tenemos sumergido ahí de temperatura inicial y temperatura final. Es decir,
En esas condiciones, la energía potencial se tradujo en un aumento de temperatura de 1,2 grados Celsius. A partir de ahí se saca el calor específico del agua. Fíjense que no da exacto. ¿Por qué no da exacto? ¿Qué creen que pasa? Por lo cual ese resultado no es exactamente los 4,186 Joule del equivalente que habitualmente utilizamos para pasar de calorías a unidades del sistema internacional o Joule. Continuando un poco con otro tema que quería comentarles en esta primera presentación, me gustaría sentar las bases para el siguiente encuentro, el siguiente video, en donde vamos a trabajar directamente con la primera y segunda ley de la termodinámica. Para eso vamos a tener que hacer una introducción a la ley de los gases ideales, porque vamos a trabajar con sistemas que están representados por gases, un gas que lo vamos a considerar en general ideal, o si no vamos a hacer las excepciones para hacer las correcciones. Pero en este sentido, simplemente cerrar este primer encuentro con la presentación de una de las escalas que habíamos mencionado al principio, que es la escala Kelvin de temperatura. La escala Kelvin de temperatura es la que nos permite la determinación del cero absoluto de temperatura con el uso de un termómetro de gas a volumen constante. Es decir, en este caso, la propiedad termométrica a la que estamos haciendo referencia es a la variación de la presión de un gas que se mantiene a volumen constante. O sea, la temperatura tiene una incidencia sobre la presión del gas a volumen constante. Para definir la escala Kelvin de temperatura, como está indicado en la diapositiva que estamos viendo, tenemos que utilizar la ecuación de gas ideal, que la presión del gas por el volumen es igual a el número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Si nosotros hacemos esta experiencia manteniendo un volumen constante del gas, podemos observar que al agregarle calor y aumentar la temperatura de este gas, se traduce en un aumento de la presión del gas, tal como está representado ahí. Entonces, si graficamos en abscisas la temperatura y en ordenadas el producto presión por volumen, que en realidad sería la presión, porque dijimos que era volumen constante, lo que tenemos es una representación lineal o una correspondencia lineal. La ley de variación es lineal, con las características que pueden ver ustedes aquí en este gráfico que se presenta. Con lo cual, la temperatura en unidades Kelvin tiene una relación con la temperatura en unidades Celsius como la que se muestra ahí. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Es decir, a la temperatura menos 273 Celsius le correspondería el cero, que ahí está extrapolado, de la nueva escala en Kelvin. Una referencia de la temperatura termodinámica que se usa en laboratorios secundarios de temperatura es la referencia del punto triple del agua. El punto triple del agua da una temperatura de 0,01 Celsius y se presenta cuando el agua coexiste en sus tres fases: agua líquida, vapor de agua e hielo. Y eso se da a una presión de 4,58 milímetros de mercurio.
tendríamos aquí otra propiedad termométrica, el hecho de que sobre los gases, en estas condiciones, un aumento de la temperatura se traduce en un aumento en la misma proporción de la presión. Finalmente, y para cerrar este video inicial de calor y temperatura, podríamos decir que para responder a interrogantes, por ejemplo, como ¿cómo se enfrían las heladeras? ¿Por qué un inflador se calienta cuando infla aire? ¿Qué transformaciones ocurren en los motores? ¿Por qué si ingresamos a una habitación fría con un globo, el globo se desinfla? Todas estas interrogantes se pueden contestar con los conceptos de calor y temperatura y las leyes de las termodinámicas, que hablan de transformaciones tanto físicas como químicas. ¿Qué le pasa a un objeto cuando le agregamos calor? ¿Qué cambios físicos ocurren? ¿De qué manera evaluamos esos cambios físicos? ¿Con qué leyes de variación? Todo eso es lo que en parte hemos aprendido en este video y vamos a seguir aprendiendo en los videos que siguen. Nos vemos en la próxima. Que anden bien.